Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más con Trader Alberto. El día de hoy iniciaremos viendo lo que son las velas japonesas. Es una forma de la que nosotros vemos el gráfico. Esta es la composición de las velas japonesas. Tiene un precio máximo, un precio mínimo, sombra superior, sombra inferior, precio de apertura, precio de cierre y cuerpo de la vela. Como podemos ver, entre la vela alcista y la vela bajista, lo que cambia es el precio de apertura y el precio de cierre. ¿Por qué? Porque la vela bajista, su apertura está en un nivel más alto y su cierre está en un nivel más bajo. Por eso es una vela bajista. En cambio, en la vela alcista, la que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, su, el precio de apertura está por debajo y el precio del cierre está por encima. Esto hace que sea una vela alcista. Es muy importante reconocer las sombras, identificar los precios máximo, los precios mínimos y los precios de cierre. Asimismo, el cuerpo de la vela. ¿Por qué? Porque esto nos va a apoyar a saber qué tipo de vela es, cómo se opera, cómo ocuparla y qué historia nos está contando en la formación de esta vela. Vela de onda larga. Esta es una vela de indecisión. La consideramos así por contar con más mecha que cuerpo real. Esta cobra relevancia cuando se encuentra en el máximo de las tendencias, ya sea una tendencia alcista o una tendencia bajista. Después de esta vela se va a crear una vela opuesta. ¿Qué quiere decir? Que si venimos de una tendencia bajista, encontramos esta vela, la siguiente vela va a ser una vela alcista. Si venimos de una tendencia alcista, encontramos esta, la siguiente vela va a ser una vela bajista. Spinning tops o peonzas. Estas son velas de decisión. Cuentan con pequeño cuerpo y pocas mechas. Estas velas nos indican que la tendencia que tenemos está perdiendo fuerza. No es de mucha relevancia, aunque puede llegar a indicar acumulación. ¿Qué quiere decir? Que ha habido veces, últimamente, se da mucho, viene tendencia bajista y empieza a acumular con ese tipo de velas. Y no sale de un rango de precio de aquí a acá. Entonces crea acumulación, lo que va a hacer que el mercado se mueva bruscamente en el siguiente movimiento, ya sea la alza o ya sea la baja. ¿Por qué? Porque nos indican una pérdida de fuerza, pero no son velas de cambio. Vela doji. Esta vela es una vela de indecisión. La apertura y el cierre son iguales o casi iguales. Las mechas no son muy largas, y tampoco es de mucha trascendencia, a menos que se presenten los máximos de una tendencia. Cuando se encuentran los máximos de la tendencia, es de prestar atención. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a esperar dos velas de confirmación siguiente, ya sea a la alza o a la baja, para saber qué va a ser el precio. Si continúa con una tendencia o crea un patrón de cambio. Gran vela blanca. Esta es una vela de decisión. Es una vela anormalmente grande a comparación de las otras velas alcistas. La apertura es muy cerca del mínimo y su cierre es muy cerca del máximo. Esta es la apertura y esta es el mínimo. La apertura está muy cerca del mínimo y su cierre, que es este punto, está muy cerca del máximo, que es este punto. Como podemos ver, cuenta con muy pocas mechas. Estas dan fiabilidad a los soportes. Gran vela negra. Es una vela de decisión igual que la anterior. Es una vela anormalmente grande a comparación de las velas bajistas anteriores. Su cierre, que es este, está muy cerca de los mínimos, que es este. Y su apertura
está muy cerca del máximo. Este tipo de velas nos dan fiabilidad a las resistencias. Vela martillo. Este tipo de vela son velas alcistas, son pequeño cuerpo que su cierre está muy cerca de la apertura. La mecha inferior es al menos 2 veces mayor al cuerpo o al volumen real de la vela, que viene siendo esto. Esta es la mecha inferior. No cuenta, o si cuenta es con muy poca mecha superior y aparece después de la tendencia bajista. Normalmente estas velas nos indican un patrón de cambio, pero reitero, hay que esperarnos a 1 o 2 velas de preferencia para confirmación que existe un cambio de tendencia. Estrella fugaz bajista. Esta estrella fugaz es una vela bajista. Cuenta con un pequeño cuerpo que su cierre está cerca de la apertura. La mecha superior es al menos 2 veces mayor que el cuerpo real. Ninguna o casi nada de mecha inferior. La mecha inferior es esta mecha que vemos acá abajo. Aparece después de una tendencia alcista. Esta, igual que las velas martillo, hay que esperar 1 o 2 velas de confirmación. Esto con la finalidad de hacer que nuestros trades sean más seguros. Martillo invertido. Esta es una vela alcista con un pequeño cuerpo que su cierre se encuentra muy cerca de la apertura. La mecha superior es al menos 2 veces mayor que el cuerpo real de la vela o que del volumen real de la vela, como le gusten llamar. No cuenta o es con muy poca mecha inferior. Aparece después de una tendencia bajista. Este tipo de vela igual normalmente nos indica un patrón de cambio, pero por sí sola no cobra mucha relevancia. Siempre hay que esperar 1 o 2 velas de confirmación para que de esta forma nuestros trades sean un poco más seguros. Hombre colgado. Esta es una vela bajista con un pequeño cuerpo y su cierre está muy cerca de la apertura. La mecha inferior es al menos 2 veces mayor que el cuerpo real y cuenta con un pequeño o ningún tipo de mecha superior. Esta aparece después de una tendencia alcista. Por sí sola no tiene ninguna relevancia, es por ello que siempre hay que esperar 1 o 2 velas de confirmación. Larga vela blanca, perdón. Esta es una vela alcista con un gran cuerpo, cuenta con mecha superior e inferior, no importa el tamaño de las mechas, y el valor de la vela se da en el contexto de las anteriores. Reitero, por sí sola no cuenta con mucha fiabilidad. Siempre hay que esperarnos, siempre hay que ver el contexto, qué quiere decir que si viene de tendencia bajista, de tendencia alcista, cómo se forma, su apertura, su cierre, qué tanto volumen tiene, y nos esperamos a 1 o 2 de confirmación para meter un trade un poco más exacto y de menor riesgo. Larga vela negra. Esta como la anterior, pero a la inversa. La otra era alcista, esta que vemos es una vela bajista. Cuenta con un gran cuerpo con mecha superior e inferior, no importa el tamaño de las mechas. Y el valor de la vela se da acorde al contexto en la que la encontremos, acorde a las velas anteriores. Larga vela blanca marubuso. Esta es una vela alcista, no tiene mechas ni superior ni inferior y debemos de tomar en cuenta en el contexto en el que aparece. Estas velas tienden a ser velas de decisión. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos este tipo de velas tiende a ser una tendencia alcista o tiende a crear un cambio de tendencia. Sobre todo si 3 velas anteriores están dentro del cuerpo de la marubuso. Larga vela negra marubuso. Esta es una vela bajista, no tiene mechas y debemos de tomar en cuenta el contexto.
como en la pasada, es una vela de decisión, tiende a ser una vela de decisión, tiende a ser una vela de cambio. No siempre es una vela de cambio. Más adelante veremos patrones de velas de 2 o 3 velas que tienen este tipo de velas, las velas Marubuso, que pueden ser patrones de continuidad o patrones de cambio. Siempre hay que tener en cuenta el contexto, la tendencia previa y, bueno, un alto indicador es que normalmente cuando este tipo de velas encierra a 3 velas anteriores, la tendencia cambia o la tendencia agarra fuerza. Vela blanca cerrada Marubuso. Esta es una vela alcista con un patrón de continuidad. No tiene mecha superior, pero sí cuenta con una mecha inferior. Para poder determinar el valor o la fiabilidad de esta vela, siempre hay que tener en cuenta el contexto, que quiere decir las mechas previas que tenemos a esta. Vela negra cerrada Marubuso. Esta es una vela bajista. Tiende a ser para un patrón de continuidad. No tiene mecha inferior, como podemos observar, pero sí cuenta con mecha superior. Este es de baja fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no siempre que aparezca esta vela va a ser un patrón de continuidad. Puede crear un patrón de velas en el cual nos haga un patrón de cambio que venga de una tendencia bajista y cambie a ser una tendencia alcista. Vela blanca abierta Marubuso. Esta es una vela alcista. No tiene mecha inferior, pero sí tiene mecha superior. Tiende a ser un patrón de continuidad y por sí sola la vela tiene una baja fiabilidad. Reitero, siempre hay que ver el contexto en el que se encuentra, las velas previas y 1 o 2 velas de preferencia posteriores para poder reafirmar nuestro trade. Vela negra abierta Marubuso. Esta es una vela bajista, no tiene mecha superior, pero sí cuenta con mecha inferior. Esta normalmente indica un patrón de continuidad. Esta, igual que las otras, son de baja fiabilidad. ¿Por qué? Porque por sí solas no nos cuentan una gran historia. Siempre hay que ver el pasado, las velas anteriores y esperarnos a 1 o 2 velas de confirmación. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta sesión de velas japonesas. Esa es la primera sesión de velas japonesas que vamos a tener. Son velas básicas, son únicas velas. No hemos visto todavía patrones de velas, pero sí es importante que se empiecen a familiarizar con este tipo de velas. ¿Por qué? Porque son las que tienden a aparecer. También hay unas spy candles que más adelante las veremos. Esas spy candles nos indican que hubo manipulación del mercado. ¿Ok? Este tipo de velas por sí solas no son muy relevantes. Siempre hay que ver el contexto en el que se encuentran, la tendencia alcista previa y yo recomiendo 2 velas de confirmación, 2 velas después de este tipo de velas, de todas las velas que acabamos de ver. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Alberto y esta fue una sesión más con Trader Alberto. Que tengan un excelente día. Hasta luego.